Ok, hermanos, entonces comenzamos en esta mañana agradeciendo a Dios por esa bendición que nos da. Hoy estamos tocando, por lo menos quiero llegar a dos cuestiones. Terminar el tema pasado que estuvimos viendo la semana anterior. Y la segunda es entrar un poquito acerca en el principio rector de la educación cristiana, que sería el reino de Dios. Es decir, es lo que estaremos de alguna forma tocando. Son dos temas. Lo primero de ellos, la semana pasada, ¿recuerdan lo que vimos? Los fundamentos bíblicos. Cuando hablamos de fundamentos bíblicos es las bases que hay en la Biblia para la educación cristiana. Acabamos en gran parte eso. Si alguno de ustedes quiere un poquito indagar sobre algunas cuestiones, puede ir directamente a los materiales que les mandé y ahí viene más extenso todo lo que yo estuve compartiendo. Compartía con algunos hermanos lo siguiente: la lectura de todas esas hojas que les mandé, que es el PDF, una antología de varios tomos o varios libros. Si alguno de ustedes ya la comenzó a leer, es una lectura algo pesada, o sea, no es tampoco tan simple en algunos momentos. Hay que dar 2 o 3 leídas al mismo párrafo para entender o captar lo que el escritor dice. ¿Por qué? Porque el escritor o la mayoría de los escritores que ahí están dentro de la antología son alemanes o europeos, entonces la forma de concebir las cosas es un poco diferente a lo que tú y yo en algunos momentos entendemos. Y la forma también de la traducción del alemán o cualquier otro tipo de idioma al español es un poco rebuscado. Que sería en algún sentido, ¿cómo llamarle? La parte de lo que él propone en un sentido totalitario sobre la educación cristiana. Y él va a manejar por ahí un esquema. A aquellos que en algún momento traigan el libro o tengan el libro o estén basándose en el libro, esto comienza en la página número 46 de la parte de fundamentos bíblicos. Aquí él propone por lo menos algunas cuestiones que sí me gustaría hablar un poquito acerca de ello, que él dice que es un modelo integrado. Un modelo integrado de educación. ¿A qué hace referencia el autor con ello, hermanos? Lo que el autor en algún sentido está tratando de plasmar ahí o poniendo, tiene que ver con cómo sería ese sistema completo. Y él habla por lo menos de 5 cuestiones a educar dentro de la iglesia. Desde que un nuevo creyente llega a la iglesia, ¿cuáles son los marcos de actuación de la iglesia en esa educación? Es lo que él está proponiendo o está sugiriendo en algún sentido. La primera de ellas, hermanos, aparece por ahí como parte de este cuadro que él expone o el esquema, sería la educación para la evangelización. En esta parte de la educación para la evangelización, lo que encontramos de alguna forma aquí, hermanos, son las cuestiones bases para un nuevo creyente que viene a Cristo o llega a Cristo. ¿Qué es lo que él debería de aprender? Entonces, cuando hablamos de esta parte, dice que las personas no son educadas en el reino de Dios, sino en los ministerios docentes. Son oportunidades para que las personas exploren las dimensiones de la fe en respuesta al evangelio. Es decir, después de que una persona viene a Cristo, ¿cuál es la respuesta que esa persona tiene que tener en relación a ese evangelio? Y aquí va a tocar las partes fundamentales, las cuestiones básicas de la fe. Es decir, salvación, lo que damos dentro de un discipulado, en pocas palabras, o lo que se da como el ABC dentro de la vida cristiana. Esta respuesta incluye una reacción personal inicial y los esfuerzos para difundir la fe cristiana a otros. Es decir, que 2 cuestiones que para el autor deberían de permanecer dentro de ello. Número 1 es los fundamentos de la fe. Y número 2, cómo transmitir esos fundamentos en algún momento hacia las personas nuevas que estarán escuchando ese mensaje, cómo llevarlas a entender esos fundamentos básicos. Esta parte me parece esencial porque hay un problema, como yo les decía, dentro de la educación en muchas de las iglesias, que cuando una persona llega a la iglesia, no se le dan las bases acerca de lo que son los fundamentos de la fe, sino que le invitamos directamente a lo mejor a un estudio sobre algo en particular ya, como sería estudio bíblico dominical de Antiguo o Nuevo Testamento, lo que estamos teniendo ahorita, o cualquier otro estudio, pero no la base, que sería un reforzamiento un poco de lo que ha sucedido en su vida ahora que ha venido a Cristo. Y esto implica en algún momento meternos
a profundidad en las cuestiones de fe, que sería doctrina, que sería la cuestión de los temas básicos de la fe, como oración, como lectura de la Biblia o meditación en ella, lo que tú y yo conocemos como el ABC de la vida cristiana. El autor nos lleva a entender de alguna forma que esto es parte esencial de lo que a un nuevo creyente o la educación cristiana dentro de la iglesia debería de contener. Ahora, no solamente esto, el autor dice que hay una segunda base, y esa segunda base es la coinonía, el compañerismo o la comunión. Y él dice que va en dos sentidos esta parte: la comunión con Dios, pero también la comunión con el prójimo. Es decir, que cuando hablamos de la comunión con el prójimo, sería la parte en particular de la relación que entre miembros hay. Ahora, la semana pasada hablamos un poquito acerca de esto, porque los temas que estuvimos tocando, él llega a estas conclusiones en base a lo que leímos la semana pasada y analizamos. No sé, ¿alguno de ustedes me puede decir de qué hablamos? ¿Cuál es el problema fundamental dentro de la iglesia en este sentido? Ok, hay una cuestión dentro de las iglesias, que es: las iglesias no sabemos convivir. La frialdad que existe dentro de las iglesias. Entonces, ¿cómo poder educar a alguien bajo algo que yo no tengo? Esto sería una reeducación todavía acerca de nuestras propias vidas. ¿Por qué, hermanos? Pongo un ejemplo de ello, ¿no? ¿Para qué crees que son las actividades sociales dentro de la iglesia? Las actividades que son por secciones en algún momento dentro de la iglesia, la relación que debe haber dentro de los miembros supone que enseñamos. Entonces, la enseñanza en esa parte debería de ser algo también básico en lo que educamos hacia la gente. Déjame te pongo un ejemplo de ello, ¿no? O voy a poner dos ejemplos para entenderse. ¿Qué pasaría si una persona nueva llega a la vida cristiana o llega a esta iglesia, pero resulta que quien le voy a discipular soy yo, pero a mí no me gusta convivir con la iglesia? La pregunta sería: ¿qué crees que es lo que voy a transmitir con esa persona? Lo mismo. Es decir, me gusta el esposo que es Cristo, pero no me gusta la novia. Con ella no comparto, no compagino, no convivo. Entonces, por lo tanto, esta parte quedaría un hueco en la educación del creyente. Pongo otro ejemplo dentro de ello. Ahora voy a un extremo, así como este creo que es un extremo, hay otro extremo del cual quiero hablar también. Resulta que yo mismo voy a educar a alguien, pero ahora ya no soy un antipático que no me gusta la iglesia, sino soy un comunicativo, un chismoso, en pocas palabras, hermanos. Y yo entonces empiezo a discipular a alguien, pero cada vez que yo puedo le meto zancadilla a alguien de la iglesia en esa capacitación que estoy dando o en ese discipulado. Es decir, yo estoy hablando y digo: no, pues es que lo que pasa que uno debe de tener un buen testimonio ante los demás. Ah, no, pero fíjate, ahí en la iglesia la hermana Vanessa, no hombre, que cuando la conozcas vas a ver. O sea, ha hecho varias y empiezo a hablar acerca de ello. Entonces voy sobre otra cuestión y luego llego a un punto tal vez de convivencia y hablo mal de otra persona y hablo mal de otra persona. Es decir, en ese chisme que traigo, te pregunto: ¿qué es lo que estoy produciendo en la vida de la otra persona? Ella está entendiendo que la vida cristiana o la comunión tiene que ver con chisme en todo sentido. Entonces, por lo tanto, esto puede llegar a un punto en la malformación del creyente. Y lo que él aprenda, ¿qué es lo que va a suceder con eso? Lo va a llevar a la próxima persona, al marco de actuación de la próxima generación de creyentes que venga, de tal forma, hermanos, que esto sería un gran problema en muchos de los sentidos. A esto voy con esto. Cuando hablamos de la coinonía, lo que el autor o el escritor del material nos dice es que esta base representa la educación para el compañerismo, la comunión con Dios y la comunión con otros cristianos. Ahora entiéndase lo siguiente, aquí ya me meteré más adelante, solamente cito un versículo, no aquí, sino en otra clase me meteré, donde dice: en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. No me dejarás mentir con esto, pero es imposible amar a una persona sin conocer a esa persona. La única fuente del amor es el propio conocimiento de la persona, sea de Dios o sea entre nosotros. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Yo no puedo decir amo a alguien si no le conozco, si no convivo con esa persona. Hago preguntas a algunos de ustedes: hermana Pati, ¿cómo llegó a amar a mi hermano Daniel? Por lo guapo.
No sé si, bueno, sé que mi hermana está jugando con ello, ¿no? Pero la realidad es lo siguiente. No por guapo, hermano. Eso no, no me malentienda. Lo que, lo que yo digo, hermanos, es lo siguiente. La relación produce un amor, un querer a una persona, que eso se va convirtiendo y va madurando en el amor. ¿Por qué amas a tus hijos? Mira, no solamente porque nacieron de ti, sino porque los criaste y conviviste con ellos. ¿Por qué amas tal vez en algún sentido a alguna otra persona, a tus amigos, por la relación que hay con ellos? Entonces, por eso aquí hablamos de la coinonía en ese sentido, bidireccional hacia Dios, pero también hacia el prójimo, es decir, aprender a convivir como congregación. Y este es un punto en el cual, hermanos, creo que fallamos y nos lleva a tener deficiencias dentro de la propia iglesia, porque la iglesia hoy en día, la mayoría de las congregaciones no fungen como familias, fungen como un lugar de aprendizaje pero sin relación. Yo voy y aprendo, y después de aprender, ¿qué es lo que hago? Vámonos. Yo voy y adoro a Dios en un servicio, puede ser del domingo por la mañana, el domingo por la tarde, y después de ese servicio, ¿qué es lo que la mayoría de nosotros hacemos? Nos vamos, es decir, no hay tiempo para esa comunión. Cuando hablamos de esta esfera, el autor nos dice que la virtud cristiana que más se asocia, aunque una vez más, no de manera exclusiva, con la educación para el compañerismo o la comunión, es el amor que se expresa dentro del cuerpo con otros. El amor como virtud se relaciona más de cerca a la dimensión temporal del presente, con un énfasis en aumentar el potencial de cada situación e interacción presente. En pocas palabras, la comunión nos capacita para poder entablar relaciones con Dios primero, pero también con los demás creyentes. Ahora, el autor nos dice que en base a todo esto, ahora, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era un pueblo muy unido. Por eso el autor está sacando aquí todo este tipo de cuestiones. Todo lo que el autor está hablando tiene que ver con las bases que estuvimos viendo la vez pasada de Deuteronomio, de donde todo el pueblo se reunía para escuchar la palabra. O sea, todo esto está llegando a conclusiones el autor del material. Y dentro de ello nos dice no solamente la coinonía, sino hay una tercera base. Y esa base, hermanos, se conoce como diaconía o el servicio. Ahora, el autor nos dice lo siguiente, que una base elemental también para la educación dentro de la iglesia es el marco del servicio. ¿Por qué? Porque se supone, aquí debemos de entender algo, todo creyente tiene por lo menos un don. ¿Y para qué le sirven los dones al creyente? Para ponerlos en práctica. Ahora, ¿cómo poner en práctica algo en lo cual él no sabe cómo utilizarlo? Por eso dice que debe de existir una preparación aún en la parte de servicio. ¿De dónde sacamos esto, hermanos? Hay un pasaje que más adelante estaremos tocando posiblemente, es Efesios capítulo 4 versículo 10 y 11, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, pero el versículo 11 dice que el Señor constituyó a algunos como profetas, evangelistas, apóstoles y pastores maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Esto tiene que ver con servicio. En pocas palabras, el llamado que Dios ha hecho a la iglesia es a servir. Y ese servicio lleva una doble implicitud hacia el creyente y hacia el no creyente. Ahora, ¿cómo poder servir si ni siquiera sé qué tengo para poder servir? Cuando alguien capacita a alguien es para utilizar aquellas herramientas que tiene a su mano para poder ser usadas. Se supone que para eso te capacitan. Por ejemplo, cuando llegas a una empresa, alguien que ha estado por primera vez en una empresa, te dan un curso que se llama capacitación, inducción, no recuerdo otros nombres que hay, pero lo que tienen que ver estos cursos es una simple y sencilla cuestión. Te dan las bases de las herramientas que ellos te proveen para que tú puedas hacer la obra que te han encomendado. Lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Al momento de dar dones, los dones los dio no para presumirlos, sino para ponerlos en práctica. Y si hablamos de ese poner en práctica esos dones, hermanos, tenemos que capacitar a la gente para que ellos puedan servir. Ahora,
Si lo puedes notar, a lo mejor soy muy incisivo en esto, pero sí quiero serlo, la realidad es que quiero serlo. Esta es otra de las deficiencias que tenemos. Porque normalmente a muchos no nos gusta servir, por lo tanto no sirvo y no llevo a otros a prepararlos al servicio. Y es algo que se replica a final de cuentas. Cuando hablamos de la diaconía o el servicio a Dios, hermanos, y a otras personas y al mundo, los educadores cristianos están llamados a equipar a los creyentes para la tarea del servicio dentro de la iglesia local y la tarea de encarnar su fe en la vida mediante la acción social, en pocas palabras, el poder servir. Si quieren, vamos a Efesios 4, versículo 10 y 11, hermanos. Creo que estoy en lo correcto, si no ahorita me corrijo a mí mismo. Si alguien lo tiene, me hace favor de leerlo. ¿Para qué dice, hermana? Aquí hay un grupo, por lo menos, que habla de ministerios. ¿Cuáles son los ministerios, hermanos, que ahí aparecen? Por lo menos hay 4, se le conocen como ministerios de soporte dentro de la iglesia, es decir, donde recae gran parte de la educación dentro de la iglesia. Se encuentran ¿quiénes y quiénes? Apóstoles. ¿Quién es el apóstol? Misionero actual, hermanos, para poder entender los términos, ¿no? Cuando hablamos del apóstol es el que llevaba el mensaje hacia afuera. ¿Qué es lo que hace el misionero? La misma función, o sea, no utilizamos esta palabra por miedo. Algunos grupos hoy en día con tendencia carismática, donde al apóstol lo han elevado por encima del pastor y es una figura preponderante dentro de una organización. Tratamos de evitar algunos términos, pero el apóstol realmente es el misionero que en la iglesia bautista tú y yo tenemos, porque en la iglesia bautista la palabra misionero no existe en la Biblia, o sea, no está. No sé si alguno de ustedes la ha encontrado, pero yo hasta ahorita no la he encontrado. La palabra adecuada ahí no es misionero, sino sería apóstol. Y luego nos dice, ¿quién más? Profetas. ¿Quién es el profeta, hermanos? Predicadores, profonos, es decir, la voz de voz de Dios hacia el pueblo. Entonces, el profeta también, tristemente, mucha gente lo ha malentendido y le ha dado un grado como que es profeta aquel que tiene visiones y no sé qué tantas cosas, cuando realmente no esa es la intención de la palabra bíblica. En el Antiguo Testamento sí había parte de ello, en el Nuevo Testamento el profeta o la profecía es compartir el mensaje de Dios al pueblo. ¿Y dónde está el mensaje de Dios al pueblo, hermanos? La Biblia, no tengo que inventarlo, nada más tengo que ir a ella, sacarlo, meditarlo y sacar lo que está ahí y compartirlo con la gente. Por lo tanto, ahí está el profeta. Número 3, evangelistas. Y por último, ahora esto es interesante, ¿no? Porque no sé si alguien tenga otra versión diferente, pero en el original no aparece pastor y maestro o pastores y maestros, sino es una sola junta, pastor-maestro. No existe, hermanos, no hay posibilidad de que exista un pastor sin el don de la enseñanza. Ojo con esto, Puede haber pastores que sean malos predicando, es decir, que no seamos tan buenos en ello. No quiero decir con esto que los pastores tienen que ser excelentes maestros, pero un pastor tiene que ser forzosamente maestro, porque a través de la enseñanza alimentará a las ovejas, hermanos. O sea, ¿qué es lo que un pastor hace? Alimentar, cuidar. De hecho, echa dones, dirigir. Echa dones de presidir, echa mano del don de enseñanza, echa mano del don de profecía, de algunos dones que Dios puede dotarle para hacer la función pastoral. Y nos dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para edificación a esta iglesia. Estos enseñan a la iglesia, capacitan a la iglesia. De hecho, si alguien tiene otra versión diferente que no sea Reina Valera, las palabras que utilizan otras versiones me gustan más que Reina Valera. ¿Alguien tiene una versión diferente a Reina Valera de ustedes? Sí, hermana, quien la tenga lista. No, traducción viviente. Ok, viene aquí.
Preparar. Capacitar. No, ¿cómo dice Reina Valera? Perfeccionar. ¿Alguna otra, hermanos, que tenga una versión diferente, que traiga una palabra diferente? Capacitar. ¿Qué versión NBI? Capacitar. Esta es NBI, esta es NTV y esta es Reina Valera 60. Ahora, si podemos ver, son sinónimos. ¿Cuál es la función del misionero, el evangelista, el pastor maestro y los profetas? Misionero, predicadores, pastores maestros o pastores y maestros, si alguien lo quiere ver por separado, pero es un solo. Aquí está hablando no de los maestros de la iglesia, sino alguien que está en liderazgo en algún sentido, como el pastor maestro. Y evangelistas, ellos capacitan, preparan, perfeccionan a la iglesia para que la iglesia, ¿qué, hermanos? Suponiendo que ese es el mundo. Digo suponiendo porque tienen que echarle mucha imaginación. Ciudad mundo. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Estos capacitan, preparan, perfeccionan a la iglesia para que la iglesia pueda, ¿qué? No. Hacer la obra del ministerio. O sea, tienen que ver con lo que ustedes están diciendo, pero se quedan cortos con esa palabra de dar luz. No, es hacer la obra de Dios en el mundo. ¿Cuál es la obra? El servir, hermanos. ¿Alguien tiene las dos versiones que me mencionaron diferentes? NTV, si me ayudan por favor en el verso número 12. 4:12, por favor. Ok, para que ellos hagan la obra. Sí, o sea, que ellos hagan la obra. ¿En dónde, hermanos? En el mundo o en la propia iglesia, porque es para edificación de la propia iglesia. NBI, para llevar a cabo la obra de Dios. Y la obra de Dios, lo vamos a ver más al rato, tiene que ver con el reino de Dios en la tierra. ¿Quién se encarga de esto? Para la obra de servicio, dice NBI. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermanos? No sé si ustedes sepan, pero hace algún tiempo se invirtieron los papeles. O sea, por mucho tiempo duraron invertidos, por eso las iglesias no avanzaron. Porque la iglesia, es decir, los miembros, contrataban a estos para que estos fueran, hicieran la obra en el mundo. No sé si lo notarás, pero en los 70s, 80s esto fue muy de moda. O sea, contratábamos al mejor pastor. Teníamos que tener un misionero dentro de la iglesia para que el misionero, el pastor y los que fueran pagados, es decir, se capturó el ministerio solamente en la parte de la cúpula de la iglesia que se llama, lo contrario a ser laico. Bueno, se le quitó el ministerio a los laicos para dárselos a aquellos que estaban dentro de lo que era la autoridad en la iglesia o el mando en la iglesia. Los eclesiásticos, en pocas palabras, o el gobierno eclesiástico, es decir, solamente el clérigo, perdón, esa es la palabra, clérigo y laico. Se otorgó toda la autoridad al clérigo, por eso la iglesia le dice al clérigo, contratamos lo mejor para que estos vayan y hagan todo lo que la iglesia no quiere hacer. Porque la iglesia no quiere evangelizar, la iglesia no quiere enseñar, la iglesia no quiere muchas cosas, entonces en lugar de hacerlo yo, mejor pago a alguien para que vaya y lo haga. Entonces te pregunto, ¿qué podían hacer en una iglesia 5 o 3 o 2 o una persona en relación con el mundo? Nada, porque el impacto a la sociedad, al mundo, no va a ser a través de una persona, sería a través de los 120, 200, 300 que estaban aquí para que estos impactaran realmente al mundo en el servicio. Pero se invirtió. Hace algún tiempo se ha regresado nuevamente o intentamos regresar al parámetro bíblico porque ya el clero, que sería el pastor, misioneros, ya no tienen no hablo de autoridad, aquí hablo acerca de hacer las cosas en la iglesia. La responsabilidad de nosotros es capacitar a la iglesia
porque la iglesia es quien tiene los dones, para que la iglesia vaya y haga, por lo tanto, según el parámetro bíblico, aquella parte. Por eso el autor del material, hermano, nos dice que la diaconía o el servicio es un elemento básico en la enseñanza o en la educación cristiana. Ahora aquí, más adelante, posiblemente dentro de los 10 módulos que tendremos, estaremos viendo un solo módulo dedicado a dones espirituales. Me es necesario tocar dones espirituales, porque a lo mejor todos los que están aquí, no todos tienen el don de la enseñanza. Yo lo dije, este curso no está abierto solamente para quien tenga el don de la enseñanza. Pero si tú tienes un don, necesitas ponerlo en práctica. Y para eso requerimos tocar dones. Yo sé que hay gente que sabe sus dones, no estará de mal darle una repasada a esto. Y la gente que no tiene y no sabe su don, estaremos tratando de ubicar cuáles son tus dones, porque una cosa sucede, hermanos, servimos de mejor manera conforme los dones que tenemos. O sea, el pie no puede intentarla hacer de mano porque va a ser un problema. ¿Has intentado agarrar una taza con el pie? Es complicado porque no fue diseñado para eso, excepto que te falten las manos. El pie va a ser una función doble, pero el pie fue diseñado para poder brincar. Es como intenta brincar con una mano, a ver qué sucede. Yo puedo brincar con un pie, pero con una mano, si me pones, me voy a dar en la cabeza y me va a abrir la boca. ¿Por qué razón? Porque no está diseñado para eso. Hermano Daniel, si quiere agarrar el micrófono que está ahí, hermano, lo prendemos nada más, porfa. Es con relación precisamente a lo que se está comentando. En 1 Corintios 12 viene lo que usted comentaba hace exactamente un ratito en cuanto a el trabajo que tiene que hacer la iglesia. En el capítulo 12 de primera dice los dones espirituales, y luego dice un cuerpo con muchas partes, sí, que era lo que correspondía a la iglesia hacer, o que corresponde a la iglesia hacer, y que ahorita estamos hablando de eso. Quizás a lo mejor lo pudiéramos, usted mencionó una palabra de reingeniería por allí, que eso es básicamente lo que tendríamos que hacer con la educación, lo que está sucediendo también en muchas partes, lo que es reiniciar o remejorar o hacer muchas cosas con la educación, sobre todo en nuestra educación cristiana, que nos lleva precisamente al trabajo de primero de conocer nuestros dones, el ministerio, y luego ponerlo en uso, y hacer el trabajo que nos toca, no que corresponda, que nos toca en el lugar o donde el Señor nos tenga, ¿verdad? Sí. Por eso precisamente aquí habla de gente que hablen lenguas en Corintios, y que acá, bueno, pues ya no sé si se manejaría como conocer idiomas o saber más idiomas, etcétera. Sí, estaremos viendo parte de ellos, hermanos. Cuando nos metamos a la parte de dones, estaremos viendo todos los dones que hay, o por lo menos que la Biblia nos marca. Hay problemas a veces porque no sabemos detectar un don o separarlo de un don, de una habilidad. ¿Sí me explico? Es decir, hay gente que cree tener el don del canto. Ese no es ningún don, es una habilidad. ¿Sí me explico? Es decir, no existe el don del canto, no existe el don de tocar un instrumento, es una habilidad. ¿Cómo la conjugas con el servicio? Y otra cuestión más, que es un don para poder echarlo a andar en la iglesia. Entonces, ese tipo de cuestiones sí hay que aprender a diferenciar una cuestión de otra, porque si no cometeremos muchos atropellos. O sea, vuelvo a decir, hay gente que habla del don de la oración, del don de manualidades, del don de no sé qué. O sea, ojo con esto, yo no sé de dónde lo has sacado, pero bíblicamente hay dos pasajes que nos hablan de dones. Primera de Corintios 12 y Romanos 12. Lo que encontramos en Efesios 4 y lo que encontramos en Pedro capítulo 4 versículos 10, 11 y 12 hasta el 14, si mal no recuerdo, es una repetición de alguna forma de los mismos dones. No hay otros diferentes, solamente está poniendo en práctica lo que Pablo ya había escrito en algún momento. Entonces esto lo estaremos viendo. Ahora viene otra cuestión, hermanos. Borro esto para irnos a la parte de la basileia. No es la vacilada, sino basileia, que sería reino. Cuando hablamos del reino, hermanos, dice el escritor del material, y concuerdo con él, yo no había visto esto hasta realmente cuando llevé esta materia, porque del reino de Dios poco se habla. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado el reino de Dios? Yo, por ejemplo, el año pasado prediqué solamente una ocasión sobre el reino de Dios en la iglesia.
y no se habla mucho del reino. Hay libros buenos sobre el reino de Dios, pero la realidad, hermanos, es que mucha gente realmente desconoce esta parte. Lo que el autor nos dice en esta cuestión de el reino, los cristianos están llamados a percatarse de que su esperanza está en Dios y el reino divino en la historia. Ese reino estaremos viendo después de esta sesión, en la próxima, hoy mismo, nos meteremos a lo que es el reino de Dios, porque hay muchos malentendimientos de ello. Hay gente que cree que el reino de Dios es la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, totalitario. Que el reino de Dios abarca la iglesia, sí, pero supone que el reino de Dios está ubicado para abarcar todo. Ese reino será implantado, no está puesto, pero ya comenzó ese reino con la venida de Jesucristo, que fue el rey de ese reino, y comienza ya con un grupo de creyentes que son sus súbditos, que es parte de la iglesia, pero no es total, porque el reino debería de impactar todas las esferas: sociopolítica, económica, eclesiástica, personal, moral. Es decir, todo lo que hay debería estar abarcado por ese reino, cosa que todavía no sucede, pero el reino se ha acercado. Jesús comienza con ese reino y estaremos hablando un poquito acerca de ello en la próxima sesión. Cuando hablamos del reino, hermanos, lo que nos dice es que los resultados deben evaluarse en términos de los propósitos creativos y redentores de Dios para toda la humanidad, los cuales incluyen preocupación por la justicia, la paz y el derecho. Algunos también ubican este reino dentro de lo que sería la obediencia a Dios, en pocas palabras. Es decir, enseñar a la gente para ser obedientes a Dios, responder a Dios en obediencia, en pocas palabras. La educación para la conciencia del reino incluye tanto la aculturización como la disculturización, hermanos. Esto hablamos la semana pasada un poquito. La aculturización es un proceso que afirma el lugar de una cultura cristiana en particular y proceso de llegar a ser un miembro responsable de la comunidad en la cual esa cultura se afirma. Y la disculturización es un proceso que coloca los valores del reino de Dios sobre cualquier expresión cultural y la comunidad de la fe cristiana. Hay un pensamiento que viene ahí que me ayudó mucho a entender esta parte. El evangelio provee la postura desde donde toda cultura debe de ser evaluada, pero el evangelio siempre está encarnado en una forma cultural. ¿Recuerdan la semana pasada que hablábamos de esto? No podemos separar la cultura del evangelio. La adoración tendrá que ver parte con el evangelio y parte con la cultura, hermanos. El problema es que en algunos momentos nosotros vivimos sin cultura o aculturizados a una cultura que ya ni siquiera existe. No sé si me explico con ello. O sea, una cultura que en algún momento, lo dije la semana pasada, los americanos nos trajeron, la pusieron como parte porque venía mezclado evangelio y cultura, la implantan en Durango, la implantan en toda parte de México, sobre todo norte. Y resulta que si tú vas a la iglesia que evangelizó la primera, que posiblemente fue la convención del sur de Texas, muy posiblemente ninguna iglesia vive como nosotros, pero nosotros seguimos viviendo como hace 60 años ellos, o 40 años atrás. ¿Por qué? Porque no aprendimos a hacer esto. Entonces resulta que nuestro evangelio, aunque el evangelio tiene poder, no está siendo de impacto a la sociedad porque está fuera de la cultura. Y por lo tanto, para mucha gente ese es un problema, porque entonces les queremos meter una cultura que ellos no tienen en algunos sentidos. Pero ojo con esto, lo que nos dice el escritor es que toda cultura debe de ser evaluada a la luz del evangelio. Pero debemos de entender que todo evangelio lleva implícito cultura. O sea, esto parece algo que se contrapone en algún sentido, pero debemos de entenderlo desde el punto de vista que es una realidad, hermanos. Yo no puedo en algún sentido cambiar esa realidad que existe. Adelante, hermano Rigo. Sí, hermano, yo estoy de acuerdo con esto. Si puede agarrar el cable. Ajá, gracias. Con este comentario que usted hace. La verdad que siempre me ha dejado pensativo o sin conclusiones cuando se habla de que la alabanza, por ejemplo, el ejemplo que usted está poniendo, está supeditado a la cultura. Desde mi punto de vista, hermano, este tema o esta aseveración es bastante delicada y a veces hasta peligrosa. Sí.
yo siento que como creyentes, hermanos, y estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que encontrar principios. Sí. Muchas veces la palabra de Dios no nos dice cosas específicas. Por ejemplo, no fumarás. Sabemos que fumar es malo, Ajá. está malo, pero en ninguna parte de la palabra encontramos el mandamiento no fumarás. Sin embargo, encontramos principios. Tu cuerpo es templo del Espíritu, y ese es un principio para decir fuera el cigarro, es un ejemplo. Entonces yo siento que también en el tema de la adoración, ya que lo toca usted, hermano. De hecho, lo voy a tocar ahorita más todavía porque perfecto, él propone que todo esto va englobado en la adoración, ¿no? La adoración es el centro. Ahora, aquí refiriéndonos específicamente a la alabanza, porque a veces estamos hablando de la adoración indistintamente como si fuera de la alabanza. O sea, me parece que son conceptos uno más elevado que otro. La adoración es todo un concepto de incluye vida, todo lo demás. Incluye todo, y la alabanza es una un sección acto específico. Y entonces creo que es el detalle. La alabanza específicamente es tal vez lo que se ha explicado con los temas de la cultura del país, de que se trate, y los brasileños pues pueden voltearse para adelante y para atrás, y esa es su cultura y no va con nosotros. Pero yo creo que aquí, sobre todo, hermano, lo más importante es encontrar el principio bíblico acerca de lo que Dios quiere en esa alabanza. Okay. Sí. Esa sería la parte que nos correspondería, porque si no, en eso tenemos el riesgo, ¿verdad?, de que empezamos a hacer cosas porque las hacen otras gentes sí, por reproducir solamente patrones de alguien más, pero sin concientizar esos patrones y sin atravesar. Vuelvo a decir, ¿qué evalúa la cultura? El evangelio, hermanos. El evangelio debe estar por encima de la cultura, pero en algún sentido tampoco no podemos llegar a atropellar totalmente la cultura, porque entonces seremos una iglesia que no se ve bien dentro de la sociedad y la gente no la acepta. Es un ejemplo de estos, te pongo un ejemplo, no vamos a la sierra, un ejemplo, hay un grupo de la iglesia que el próximo mes estará yendo a la sierra, pero ¿qué pasa si yo voy y les digo, de aquí en adelante ustedes dejan de hablar el mexicanero o el náhuatl duranguense y van a hablar español, porque la Biblia está escrita en español y se la vengo a compartir en español? Va a ser un rechazo ya de la propia cultura, porque estoy tratando de atropellar su propia lengua. Pues quiero decirte que los americanos así metieron el evangelio a México, atropellaron nuestra cultura. Ojo con esto, musical, porque lo que cantamos no es nuestra cultura musical. O sea, tú vas a un ejido y en los ejidos, en algunos de ellos son muy típicos encontrar la propia cultura, porque ahí sí hay una mezcla de la cultura y el evangelio. Y tú vas y se avientan el cuán grande es él, pero norteño. O sea, está el tundata y están cantando y se escucha bonito, hermanos. A mí no me gusta tanto porque no soy mucho de ese tipo de música. Pero esto es lo que encuentras en algunos poblados y ejidos. Pero a nosotros nos metieron a rajatabla en algún sentido todo evangelio con cultura en algún momento. Y la cultura, recordemos que la cultura es cambiante, hermanos. Por eso el evangelio debe estar por encima de la cultura. Porque si la cultura está por encima del evangelio, entonces el evangelio lo intentaremos cambiar cada vez que podamos. Y el evangelio no cambia. Lo que cambia es la cultura. Ahora, tampoco irnos a extremos, o sea, esa parte yo creo que tenemos, si en algún momento hay alguna modificación, orar mucho y ser guiados a través de principios bíblicos que realmente nos ayuden. Hermana Raquel, ahí está el micrófono, si se lo pueden pasar, porfa. Yo creo que un principio bíblico, Sí. un principio bíblico es lo que dice Pablo: todo me es lícito, pero no tiene. Sí. Entonces lo que sigue es... Ok, perdón, hermana. Si alguien lo agarra, hermanos, creo que es mejor agarrarlo así completo. Es que el problema está aquí atrás. Entonces lo agarran completo y sin moverlo, y creo que se puede escuchar mejor. ¿Sale? Hermana, ¿quiere hacer el comentario? Ok. Era eso, pero creo que sí se oye. Sí. Que dice Pablo: todo me es lícito, Mas no todo conviene. todo me es, dice, pero yo no me dejaré vencer por lo que me gusta, porque puedo hablar de la cultura algo que me gusta, porque me siento bien, pero no puede hablar a Dios. Sí.
Ahora, ¿a qué voy con esto, hermanos? En algún momento la cultura ha ganado el evangelio en algunas iglesias. Entonces tú vas y lo que tocan ahí es puro reggaetón. Y se mueven como el reggaetón, o sea, los bailes son reggaetoneros. Entonces el baile de reggaetón, si alguno de ustedes lo ha visto, no digo lo practique, si no lo ha visto, se dará cuenta que son demasiado sensuales, ese tipo de bailes o cosas así. Entonces ha llevado a la iglesia a impactarlo en ese sentido, de tal forma que están atravesando algunas cuestiones y la cultura ya se sobrepuso al evangelio. Entonces cuidado con ellos. Lo he dicho en algún momento, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de algunas cuestiones. A veces intentamos decir es que tenemos que hacernos como los demás para alcanzarlos. No necesariamente, o sea, hay formas de que el evangelio impacte. Y la propia cultura es una forma de impacto hacia el evangelio. Ahora, pero el evangelio siempre transformará una cultura. La cultura no puede quedar igual. Ahorita estaremos viendo esto en la vida de las personas. Siempre que el evangelio llega a una persona, esa persona tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. El reino de Dios es lo que va a producir en ello. Por eso hablamos de verdaderos creyentes y no de verdaderos creyentes. Los que son impactados realmente y los que no son impactados, que realmente vienen a la iglesia, se reúnen cada semana, aprendieron a cómo comportarse en una iglesia, pero la realidad es que sus vidas siguen siendo las mismas. Eso hablamos de algo que no ha habido un cambio, y si no hay un cambio, entonces por lo tanto entendemos que realmente el evangelio no ha permeado la vida de esa persona o no ha entrado en la vida de esa persona. Necesitamos que hable, hermana, porque nada más agárralo desde atrás, hermana, por favor, desde ahí. Sí. Respecto a lo que dice el hermano Rigo, yo pues también estoy de acuerdo. Yo creo que todos tenemos ciertas luchas en nuestras prácticas, ¿verdad? Que a lo mejor no dejamos totalmente cuando venimos a Cristo y son multiformes. En cuestión de la cultura, yo creo que sí debe de estar, como dice aquí el texto, a la luz de la Escritura. No podemos respetar una cultura cuando está en contra de la palabra de Dios. Y es complicado, esto es bastante complicado. Yo viví en una región donde se juntan ahí 7 culturas y una de ellas eran los triquis. Ellos, su cultura es tener todas las mujeres que puedan mantener. ¿Sí? Entonces llevar el evangelio ahí y decirle que eso está mal, yo creo que hasta nos andan matando por querer cambiarle su cultura. Eso se llama, según el texto, disculturización, ¿verdad? Colocarlo el valor del reino de Dios sobre la cultura humana. Sí. Ahora, hermano, recordemos que hay cuestiones que Pablo él toca, y quiero aclarar esto. Cuando Pablo dice, me he hecho al judío como judío, me he hecho al griego como griego, a todos para tratar de alcanzar a los más, no está hablando de pecados. Aquí estamos hablando de un pecado. Entonces el evangelio nunca puede, porque aquí ni siquiera estamos hablando de ser culturales, estamos hablando de ir en contra de lo que el propio evangelio establece. ¿Sale? Entonces ahí literalmente pues no hay mucho. O sea, cuando hablamos de cultura es algo que no va en contra de la Biblia. Sí, hermano. Lo prendemos, hermano. Otras formas de alabanza. Entonces, Pablo nunca, cuando decía esto, es cierto, eso no es pecado. Y tampoco se puede decir que el reggaetón en sí sea un pecado de la forma, ¿no? Pero el uso que le dan y todo lo que conlleva, sí. Sí. O sea, llegamos, un ejemplo de ellos, hermanos, podemos llegar a una cultura, como dice mi hermana Lupita, donde hay personas que hay poligamia. Ahora, ¿qué hace el evangelio ahí? Cambiar la cultura. No podemos culturizarnos ahí. O sea, hay cuestiones en las que sí hablamos de culturización. El evangelio toma una cultura, pero ahí es pecado. Entonces realmente no existe esa parte, porque estaría en contra de la propia Biblia. Entonces ahí no hay cómo adaptarnos. Hermana, si puede pegarlo, hermana, no tiene mucho volumen. Se está hablando aquí en Efesios 4:17. Esto pues digo yo,
y queriendo en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí. O sea, si queremos amoldarnos a la cultura, muchas veces vamos a actuar igual. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. O sea, estás queriendo llevar una integridad en educación, entonces tienes que modificar muchas actitudes en la persona, incluso la persona que llega y la persona que ya está dentro, ¿verdad? Porque nos tocó cuando empezó a ingresar gente de otras iglesias, pentecostales, por ejemplo, no, es que aquí no aplauden, aquí no, o sea, no me gusta la alabanza porque vienen de otra enseñanza, entonces quieren hacer que por ejemplo la alabanza se modifique de acuerdo a lo que ellos traen ya en la enseñanza. Ok. Cuando hablamos de esto, hermanos, creo que todos entendemos esta parte de manera general, ¿no? Que sería lo que puse ahí en el pizarrón. ¿Cuáles son las dos posibilidades que hay? Que el evangelio esté por encima de la cultura o que la cultura esté por encima del evangelio. ¿Cuál es el válido de los dos? El primero. El segundo, siempre estará equivocado, hermanos. ¿Sí? O sea, siempre estará equivocado. Ahora, el asunto, vuelvo a decirte, la cultura va cambiando. Y una iglesia que permanece estática posiblemente morirá después de un tiempo. ¿Por qué razón? Porque entonces solamente los viejitos, hay iglesias que son así, porque está adaptada para viejitos la cultura de una iglesia. ¿Sí me explico? Es decir, hay cuestiones que pueden ser cambiables, el asunto es principios. Lo que mi hermano Rigo decía, si el principio nos va a regir, podemos hacer cambios, pero si la cultura es quien nos va a regir, la cultura no es bíblica, entonces por lo tanto nos va a llevar a muchos problemas. ¿Qué cuestiones, hermanos? Mira, te voy a poner cuestiones que son culturales dentro del grupo evangélico, en particular bautista. Dime uno de ellos. Bueno, te pregunto algunos y yo creo que todos estaremos de acuerdo en lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el día de reunión de oración de todas las iglesias bautistas normalmente? Miércoles. ¿Por qué el miércoles? Por cultura, hermanos. O sea, la cultura nos llevó a eso. Y la cultura y tradición van de la mano normalmente. Entonces, en toda iglesia bautista que tú vas a México, casi el 90% de las iglesias, su culto de oración son los miércoles. Cultos del domingo, no cultos, sino cultos. ¿Por qué tenemos 2 y por qué no 1 o por qué no 3? Así no lo dejaron, hermanos. De tal forma que a mí me han preguntado por qué en la primera siguen teniendo 2 cultos. Mi razón hasta ahorita es porque tenemos gente en la tarde. Si no hubiera gente en la tarde, sinceramente yo diría, ¿para qué tener 2 cultos? Si a final de cuentas predico a 10 personas y esa prédica yo tardo lo mismo en invertir de tiempo que una prédica en la mañana donde hay. Pero lo tenemos así, o sea, fue el esquema que nos dejaron. Esos esquemas se pueden cambiar en algún momento. Es más, estamos tan clavados con los esquemas que aunque no me creas, hay iglesias que tienen escuela dominical el sábado por la tarde. O sea, no sé si captaste lo que dije. Escuela dominical el sábado por la tarde. O sea, nos quedamos tan clavados con el nombre. O sea, es ilógico, a lo mejor algunos no la captaron, ¿no? Pero es ilógico. ¿Cómo va a ser una escuela dominical el sábado? Es escuela sabatina, no es dominical, porque el dominical sería domingo. Pero el asunto es que el nombre lo tenemos en la cabeza y nos quedamos con él, se quedó grabado. Y a veces tenemos miedo hasta cambios de ese tipo de cuestiones. Hay iglesias que ahorita no tienen estudio bíblico dominical, les llaman institutos bíblicos, les llaman talleres de capacitación. Pero muchos seguimos con el nombre porque fue lo que hemos vivido por mucho tiempo. Ahora no digo que esto esté mal, lo único que digo es, hay posibilidad de cambios, hermanos. Pero cuando alguien está casado con esa tradición y la cultura, va a creer que todo lo que puede surgir está mal. Por eso los principios son necesarios, porque el principio te rige. El principio es la educación cristiana, sea el domingo, sea el sábado, sea cualquier día de la semana. Es decir, hay congregaciones que tienen que modificar. Yo conocí una iglesia en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, que era por puros comerciantes y su día de venta era el domingo. El día de reunión que ellos tenían era el sábado y todo lo que hacían una iglesia el domingo lo hacían el sábado.
por motivo que era la fuente de ingreso del 90% de la iglesia. Ahora yo digo, ¿eso está mal? No, la Escritura nos da un principio y el principio es, hay un día que es para el Señor. Ellos utilizaron el sábado, nosotros utilizamos el domingo. ¿De dónde agarramos nosotros el domingo, hermanos? Por el libro de Hechos. No, el día del Señor no es el domingo, es el sábado. O sea, ¿por qué agarramos el domingo y no el sábado? Porque la iglesia de Hechos se reunía cada primer día de semana, no el último día que era el séptimo día. A diferencia de la cultura judía, en el judío el día de reposo era el séptimo día. Para el contexto del Nuevo Testamento en la iglesia naciente que es Hechos, el día de reunión era el primer día de la semana, que era domingo. Nosotros adoptamos como iglesia, la mayoría de las congregaciones, el domingo, porque es lo que vimos en el libro de Hechos. Pero si alguien se reúne el sábado, ¿sería un pecado? No. Ahora, siempre y cuando no quieran hacerse sabatistas con seguir toda la ley, porque el sabatista, el problema que tiene es que intenta seguir la ley, porque si no cumple la ley no hay salvación. No es el asunto. Voy al último punto, hermanos, para dar por cerrada esta parte y tener por lo menos una hora para ver a qué tanto llego en el último tema. Esto sería lo último, la liturgia, que sería la adoración. Entiéndase lo siguiente: querigma lo cambié, es evangelio o predicación. Koinonía es comunión. Diaconía, servicio. Basileia, reino. Y liturgia sería adoración. Son términos, hermanos, todos estos vienen emanados del latín griego, la mayoría de ellos, algunos griegos y otros, algunos latines. Entonces, ¿qué implica esto, hermanos? Digo, porque si este fuera sería proscuneo, si mal no recuerdo, en el griego la adoración. Entonces le pongo a liturgia, que sería la parte de la adoración, que viene, si mal no recuerdo, latín. Esta parte, hermanos, lo que nos dice el autor del material es que estas cuatro cosas deberían ser regidas por la adoración. Entiéndase la adoración, hermanos, en el contexto más amplio. Como dijo mi hermano Rigo, mucha gente ubica la adoración como la alabanza. La alabanza solamente es parte de la adoración, pero no es la adoración completa. ¿Sí me explico con ello? Déjame, te pongo un esquema para poder entenderlo un poco mejor. Cuando hablamos de la adoración, hermanos, lleva implícita varias cuestiones, como algunas de ellas, lo que más conocemos sería alabanza, oración, ofrenda, cena del Señor, y podemos seguir llenando ahí de cuestiones, porque la adoración es el completo. Entonces, lo que nos dice el escritor del material en esta última parte es que el énfasis debe centrarse o concentra e integra los esfuerzos educativos de cada una de las cuatro bases de la educación para la adoración o la liturgia, localizada en el centro de la red del campo de béisbol, como le expone. En los ministerios docentes las personas son animadas a ver al soberano Dios como Señor de todo y por lo tanto digno de adoración, honor, gloria y honra. Es decir, a esto debería de llevar la educación en la iglesia, a crear verdaderos adoradores. ¿A través de qué? De todo lo anterior, es decir, del servicio, el querigma, todo este tipo de cuestiones, que muchas de ellas, hermanos, también pueden englobarse dentro de la adoración, porque adoramos a Dios con todo lo que hacemos. Entonces pueden concentrarse dentro de ello. Hay un escritor que cita por ahí el documento, que nos dice, señala que los griegos aprendieron para comprender. Un escritor se llama Eschel, señala que los griegos aprendieron para comprender. La persona moderna aprende para utilizar. Pongo esto para quedar un poco más claro. El griego aprende para comprender. La persona moderna aprende para hacer. Y el judío aprende para adorar. Esto me pareció interesante porque si lo ves en lo largo de la historia es la realidad.
El griego se metía en muchos conceptos, hermanos, muy elevados, pero que nunca bajaba a la tierra. No sé si alguno de ustedes ha leído algunos escritos o ha leído algunos documentos sobre Platón, Aristóteles, Sócrates, aún conceptos de medicina por Hipócrates y otros más. Son conceptos que son muy teóricos, pero poco prácticos. Es decir, ellos reflexionaban para poder comprender, porque su finalidad era el entendimiento del mundo. Recuerden con Platón y Sócrates, sobre todo en esta parte del mundo de las sombras y todo este tipo de cuestiones, de lo cual habla del mundo ideal y el mundo real, confundiendo una cosa con otra, varias cuestiones más. Entonces eran muy pensantes y ellos se la pasaban aprendiendo para poder comprender conceptos. El hombre moderno el día de hoy aprende para hacer, es decir, es muy práctico en pocas palabras. Todo lo que queremos aprender es porque lo vamos a poner en práctica. Pero el judío, hermanos, aprendía para adorar. Lo que el escritor nos dice es por eso que él pone como el principio rector, más adelante, no el mismo autor, sino otro autor diferente, como el principio rector, lo que es el reino, porque nos educamos precisamente para estar dentro de ese reino, y él dice, adorar es una función dentro de ello. La meta final y el propósito de la educación, así como la vida, podría ser vista en términos de la glorificación y el disfrute de Dios. Es decir, ¿por qué educamos a la gente? Para que la gente pueda glorificar a Dios y pueda disfrutar la relación con Dios. Todo lo que educamos supone que es la intencionalidad. Hay una sección que quiero leer aquí que nos dice lo siguiente. William dijo: adorar es despertar la conciencia a través de la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación mediante la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad a los propósitos de Dios. La educación cristiana es su mejor momento, capacita a las personas a adorar al verdadero Dios en toda la plenitud y la grandeza divina. En pocas palabras, lo que el autor dice es: somos llamados a educar para que la gente pueda aprender a adorar a Dios, disfrutar de la relación con Dios y glorificar a Dios con su vida. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Lo que estaremos viendo ahorita al terminar esta sesión, comenzando la otra, el reino de Dios como el principio rector. ¿Sí? Doy por terminado aquí, hermano, esta sesión, y ahorita entrando, si hay tiempo para preguntas o algo, alguien puede hacer alguna pregunta, y continuamos. No espero acabar todo lo que traía, pero por lo menos espero llegar como al 50-70% de lo que traigo, para dejar un 30% para la próxima clase y la tarea que tienen pendiente para la próxima sesión, que esa nos va a implicar un poquito de tiempo. La estaremos desarrollando aquí, lo que ustedes traigan, para tratar de acomodar y poder ubicar cada concepto donde debe de ir. ¿Sale? Entonces, pues ahorita estamos por ahí continuando. Que el Señor les bendiga. Y ahorita terminamos. Este siguiente asunto, hermanos, que estamos tocando tiene que ver con algo llamado el principio rector de la educación cristiana. Principio rector de la educación cristiana. De la educación cristiana, y este es el reino de Dios. Esta es otra lectura, hermanos, que aparecen dentro de los materiales que les envié. Esta lectura es que vienen en secciones, hermana. No viene una sola sección, pero en esa sección donde viene es escrita por Roberto Pazmiño y se llama Cuestiones fundamentales de la educación cristiana, fundamentos bíblicos, y comienza en la página número 17. Página número 17. Perdón, hermano, no es cierto, espéreme. Eso fue el que acabamos ahorita. La parte que estaremos tocando ahorita es de Daniel Schipani,
el reino de Dios y el ministerio educativo de la iglesia. Comienza en la página 79 y llega hasta la página 117. No sé en qué sección viene, pero creo que es el quinto documento dentro de los materiales. Nos vamos con la parte teórica, ahorita vamos a la parte práctica, que sería poner algunas conclusiones. En la teoría, hermanos, lo que el escritor nos habla acerca de esto es el principio fundamental, que es el reino de Dios dentro del principio rector como la educación cristiana, es decir, ¿para qué educamos? Y el escritor nos va a decir que realmente educamos a la gente y nos educamos a nosotros mismos para vivir dentro de un reino. Es decir, toda la educación que la iglesia recibe es para que sepa cómo actuar, cómo pensar, sus funciones, su labor, su quehacer dentro de lo que es el reino de Dios. No exclusivamente la iglesia, hermanos, sino el reino de Dios, porque va a hablar de algunas aplicaciones tanto eclesiológicas como algunas de impacto a nivel mundo. Es decir, ¿qué es el reino de Dios? Y me parece que es algo que tenemos que definir. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Alguno de ustedes, hermanos, quiere dar una definición de manera de lo que entiende el reino de Dios? ¿Alguien de ustedes que quiera participar, compartir? Hermano Mario, y luego voy con mi hermano Ricardo. Hermano Mario, ¿le pasamos? Bueno. Sí, hermano, el reino de Dios, pues como la palabra reino lo dice, es el gobierno, el dominio de Dios sobre todo sobre el ser humano, sobre tu corazón, sobre tu voluntad. Decir que el reino de Dios se ha extendido, que el dominio de Dios con su Espíritu Santo gobierne pues toda la humanidad, todo el ser humano, y pueda vivir conforme a ese rey o ese rey que nos gobierna. Vaya. Ok, entonces vamos con mi hermano Ricardo. Acá las quiere pasar mi hermano Mario. Se lo paso a mi hermano Ricardo. No, es que necesitamos que se grabe, hermano, si no, no se graba. Tiene que entrar directo a micrófono. Adelante. Nada más, hermanos, para compartirles... El micrófono, hermano, por favor. Perdón. Nada más para compartirles, hermanos, una definición. Reino de Dios es un sinónimo del gobierno de Dios. Los que eligen vivir en su reino escogen vivir bajo su voluntad. Entiéndase voluntad como bajo su autoridad. Entonces debemos buscar algo que no podemos ver, no podemos sentir o no podemos oír. Y se espera que aceptemos algo que es intangible, inaudible e invisible. Por ejemplo, aunque el reino está lleno de justicia, paz y gozo, no es algo físico o tangible, no es algo que podamos ver o tocar. Les comparto una cita, Romanos 14, 17. Además, ese reino no es verbal, algo que podamos oír realmente, aunque sí es poderoso, muy poderoso. Podemos ver 1 Corintios 4:20. Como si eso no fuera suficientemente misterioso, debemos agregar que siendo inconmovible, no es visible tampoco, como dice Hebreos 12:28, es totalmente poderoso. Nada más para compartir esa definición. Ok, gracias, hermano. Cuando hablamos, hermanos, de esta parte o esta sección, que es el reino de Dios, ambos, tanto mi hermano Ricardo como mi hermano Mario, concuerdan en algo, ¿no? Y yo creo que todos concordaremos en esto. Tiene que ver con el gobierno o el dominio. Pero ojo con esto. Aquí entran dos divisiones de las cuales están hablando. Mi hermano Ricardo está hablando, me parece, de un reino de Dios presente. Pero en el escatológico, que sería el reino de Dios total, hablamos sobre todo, es decir, un gobierno implantado en todos los sentidos, que todavía no está, pero ya comenzó. ¿Quién trajo este reino? Jesucristo. Si lo podemos notar, lo estaremos viendo más adelante, pero podemos notar algo. Si podemos pasar con mi hermano Joel el micrófono, porfa, ahí le damos corrida. Si podemos notar algo, hermanos, ¿en dónde habla Jesús del reino que ha llegado? En el capítulo 4 de Mateo. En el capítulo 4 él comienza diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, ha comenzado ese reino. Y luego en el capítulo 5, 6 y 7 es sobre el sermón del monte, que sería la parte ética de actuación dentro de ese reino. ¿Cómo sería el marco de actuación?
Entonces, por lo tanto, de lo que hablaba mi hermano Ricardo, él está hablando acerca de un gobierno presente, pero no del gobierno total, porque cuando hablamos del reino de Dios, en el Antiguo Testamento no solamente había la parte espiritual, sino era un implantado sobre política, económica y todos los aspectos que se supone que algún día, escatológicamente, es nuestra esperanza, que ese reino de Dios se implante totalitario. ¿Dónde aparece esto? Apocalipsis capítulo 20, si mal no recuerdo, del 1 al 7, nos habla acerca de ese reino. Entonces, mi hermano Joel, adelante. En el micrófono, hermano, micrófono cercano a su boca. No está prendido el micrófono, hermano. Necesita prenderlo. Y si puede comenzar nuevamente, ahí está el botoncito. Ok, ¿Así adelante. ya? Sí. Bueno, aquí el comentario, ¿verdad?, que hace ahí en el Evangelio según Marcos, es que el reino de Dios había venido a todos los seres humanos en la forma del Señor Jesucristo, Sí. ¿verdad?, como siervo de Dios. Es decir, invitar a la gente a confiar en Él, en Jesucristo, en Dios, ¿verdad?, y a ser salvos. Entonces el reino de Dios, dice, se ha acercado, vino a nosotros a través, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Ok, sí. Apagamos por ahí el micrófono, hermano. Déjenme pongo aquí algo, no quiero hacer una cita. El reino de Dios será la manifestación de la soberanía y el señorío de Dios sobre todas las cosas. Ese reino se supone que ya comenzó en la vida del creyente, porque cuando recibimos a Jesús, hay dos cosas que decimos que recibimos: a Jesús como Salvador y como Señor. Para que un reino exista, hermanos, tiene que haber un rey, y ese reinado ya comenzó en la venida de Jesucristo. Pero no existe un reino si no hay vasallos, es decir, si no hay un reino que gobernar, incluyendo vasallos o súbditos, como quieras llamarle, incluyendo territorio, incluyendo todo lo que un reino debería de incluir. Para entender mejor el reino, deberíamos de remontarnos al Antiguo Testamento, conforme el reino se establece por 120 años unido, que me parece el mejor reinado de todos estos, es el reinado de David, y es el reino como ejemplo de lo que vendría a ser el reinado total de Cristo. Pero no es perfecto el de David, el de Jesucristo sí será perfecto. Comienza con el rey que ha llegado, y ese rey viene de alguna forma a implantar su soberanía y su señorío sobre todas las cosas. Leonardo Boff dice que el reino de Dios es una transfiguración y revolución total global de la estructura de la realidad de los seres humanos. El reino no es para otro mundo, sino el antiguo mundo transformado en uno nuevo, es decir, el mundo que era nuestro mundo caído, nuestra vida caída, siendo renovada para ese nuevo reino que Él viene a implantar. Esto es lo que sucede. ¿Qué abarca esto, hermanos? El verdadero reino abarca no solamente lo que dijo mi hermano Ricardo, sino va más allá. El verdadero reino abarca todo el mundo, las personas humanas, la sociedad, la realidad entera de ser transformada por Dios. De ahí la frase de Jesús cuando Él dice: el reino de Dios está entre vosotros, en Lucas 17:21. Esta difícil expresión, el reino de Dios está entre vosotros, significa, según la exégesis más reciente, el nuevo orden introducido por Dios está a disposición de ustedes. No pregunten cuándo será establecido en el futuro, pero ya comenzó el día de hoy. Si ustedes recuerdan, una pregunta muy recurrente de los discípulos es: ¿cuándo implantarás tu reino? Porque ellos tenían un mejor entendimiento que nosotros sobre el reino. Para ti, para mí, normalmente lo trasladamos a un dominio y a un ámbito solamente espiritual, ¿sí? Pero te pregunto, ¿qué es lo que esperaba el judío en el reino que venía? Un reino físico también, porque debería de darse bajo un reino totalitario o el reino a su máximo esplendor. Por eso cuando ellos batallaron mucho para creer en Jesús, porque ellos buscaban la reestructuración del reino de Israel que se había perdido, donde había un rey, pero donde ese rey gobernaba, y ellos gobernaban también porque era un reino solamente espiritual, sino un rey
físico, que gobernaba sobre lo físico y había cuestiones físicas que tenía que gobernar sobre él. Entonces para ellos fue muy complicado porque ese reino todavía, diría a Bultmann, un teólogo alemán, si mal no recuerdo, el famoso ya pero todavía no, es decir, ya estamos pero no ha sido a plenitud. El reino, cuando él habla acerca del reino, él dice el ya pero todavía no, es decir, ya comenzó pero no está a plenitud todavía. Es como la salvación que hoy tenemos, ya la tenemos pero no está a plenitud en el sentido de algunas cuestiones, hermanos. Entiendas esto, espero no saquemos de contexto lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de una salvación totalitaria, habla acerca ya ni siquiera el pecado puede tocarnos ni acercarse a nosotros, es decir, quitar aún el pecado de cercano a nuestras vidas. Eso no ha sucedido. Dios ya nos salvó, pero todavía el pecado sigue rondando nuestras vidas para hacernos caer. Llegará un punto en el que el pecado ya no será un problema para los habitantes del reino, porque en el cielo, cuando estemos en esa tierra nueva y en el cielo nuevo, ya no existirá más el pecado, ya no habrá más que lidiar con ese tipo de cuestiones. Hay un libro que no sé cuántos de ustedes llevaron, el libro se llama Sígueme, era de discipulado, muy famoso en los 80s y 90s, era un librito que era acostado el libro, y se llamaba Sígueme. Sacaron Sígueme 1 y Sígueme 2 y Sígueme 3. En el primero Sígueme hablaba acerca de los 5 dedos con la mano, era la forma de aprender eso, y hablaba acerca de un cuerpo que era la iglesia, hablaba acerca de 2 naturalezas, hablaba acerca de 3 aspectos de la salvación, la salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura. Él decía que ya una persona era salva completamente, pero todavía no estaba salva del pecado o de la tentación, mas ya había sido salva de la condenación. Y luego hablaba acerca de 4 fuentes de autoridad, si mal no recuerdo, y el número 5, el principio 5+5, que era cómo compartir de Cristo con otra persona. En pocas palabras, si a alguno le interesa este libro, es interesante libro, lo puede conseguir, es para discipulado. Todavía creo que lo siguen produciendo. Lifeway creo que es la encargada todavía de este libro, pasó a manos de ellos y lo siguen produciendo el día de hoy. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca de esto debemos de entender que el autor del material está hablando que el creyente se está educando no solamente para vivir el reino no visible, que sería el reino presente, un reino espiritual, sino un reino total, porque es llamado a impartir justicia. De hecho, algunas cuestiones que ahorita estaré tocando, a lo mejor algunos puede que no estemos tan de acuerdo con el autor, porque el autor dice que hemos abandonado una parte que debería de ser esencial para la iglesia. La iglesia ha desasociado, o disasociado más bien, lo que es el gobierno del mundo, y la iglesia no se mete en las cuestiones de gobierno. Él dice, el problema es que esto no es enseñado por nadie bíblicamente, sino aún Jesús no solamente fue un líder religioso, sino también lo religioso lo llevó a ser aún político, porque recordemos que antes estaban mezclado gobierno con religión. O sea, si tú recuerdas, había algunos grupos de poder. ¿Y qué eran esos grupos de poder en el Nuevo Testamento? Religiosos, hermanos. Lo que él dice es que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento esta cuestión estaba ligada, pero nosotros hemos disasociado esa parte de tal forma que la iglesia hoy en día no está impactando al mundo porque no ha entendido esta parte del reino que tiene que ver con la parte política. Porque muchos decimos la política y el Estado no deben de llevarse. Yo entiendo esa parte, ¿no? Pero la realidad es que queremos que nuestro México cambie, y la única forma de cambiar es la parte espiritual y de concepción, hermanos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Que un creyente pudiera llegar ahí y empezar a barrer, pero realmente barrer, no lo que hoy se está haciendo en algún sentido, que son algunos tintes, algunas cuestiones, pero realmente no se ha implantado como debería de hacer. Esto lo estaremos tocando ahorita, pero él nos dice, entonces el reino de Dios tiene que ver con eso. Por eso dice que abarca todo. En ese reino, hermanos, por ese concepto de escatología resulta estar plenamente a tono de la demanda fundamental de Jesús, de la conversión o la metanoia. Así Jesús ofrece la posibilidad de que logremos verdadera identidad y sentido de pueblo y comunidad al enfrentarnos con esa crisis y experimentar una conversión. ¿A qué refiere con esto? Cuando él dice el gobierno ha venido a producir algo en la vida del creyente, gobierno o el gobierno de Dios o el reino de Dios. Hay algo que se llama metanoia, no sé cuántos de ustedes lo han escuchado.
Metanoia. Viene por ahí de dos términos. Meta, más allá, y noia, que sería la parte de, si mal no recuerdo, cambiar de opinión o cambiar de mente. Lo más adecuado sería mente, el cambio de mente. Mi hermana Lupita, creo que ayer en la clase de femenil estuvo tocando un poquito esta parte. Pero lo que nos dice aquí de alguna forma la metanoia es el cambio de mente. ¿Qué es lo que produce el reino, hermanos? Un cambio de mentalidad. Yo no puedo decir ser parte del reino, pero querer seguir comportándome, pensando y actuando como antes. Porque entonces realmente el cambio, la metanoia, la transformación de mente, de corazón, no se ha dado en la vida de una persona. Entonces lo que dice por ahí el escritor de alguna forma es que ese reino, hermanos, viene a producir un cambio de mentalidad en la vida de la persona. ¿Qué sucede cuando una persona se convierte a Cristo o viene a Cristo o Dios le alcanza, como quieras llamarle? El término son sinónimos, pero estamos hablando de lo mismo. Una persona llega al reino de Dios. ¿Qué sucede en su vida, hermanos? Tiene que haber cambios. Y uno no puede cambiar lo exterior sin cambiar primero lo interior. Por eso hablamos de un cambio de pensamiento, un cambio de mente. Porque dijimos la vez pasada que quien cambia los actos exteriores sin cambiar la mente o el corazón, realmente no va a aguantar mucho ese cambio. Es algo temporal, pero no es permanente porque no hay la convicción. Cuando hablamos de un cambio de mente o cambio de pensamiento, quiere decir que se produce aquí y se baja la práctica a través de nuestro diario vivir. Se supone que eso es lo que sucede con una persona que viene a Cristo. Entonces, todo el reino que es bajo este reino en el cual está este mundo, en el cual vivía, tiene que ser transformado para ahora vivir bajo un nuevo reino, con nuevos principios, con nuevo rey, con nueva forma de actuación. Por eso dice la escritura que este es por eso dice el escritor que este es el principio rector de la educación cristiana. Si alguien pregunta ¿para qué educamos? De forma general sería para vivir en el reino de Dios. Ahora, ¿pero qué implica ese reino? Es su tarea, hermanos, las finalidades de la educación cristiana. Todo lo que va a surgir de ahí, ustedes lo estarán plasmando a través de punto 1, punto 2, punto 20, los que lo encuentren, que crean son necesarios, basados en la Biblia, no en lo que creemos, hermanos, sino en la Biblia. ¿Para qué está la educación cristiana? Entonces, cuando hablamos de la metanoia sería eso. Ahora, hay que ver algunas cuestiones, hermanos, dentro de este reino, que es el principio rector. Hay algunas cuestiones que emanan dentro de ello que tenemos que entender de forma adecuada. Número uno, ese reino lleva implícito consigo mismo la persona de ¿quién, hermanos? De Jesús. Una implicación inmediata de la afirmación del carácter central del evangelio del reino es que se debe tomar muy en serio la persona del rey, y el rey es Jesús. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Lo que dice el autor es que Jesucristo, que es ese rey, viene a implantar su reino haciendo nuevas reformas y cambios que fueron visibles en su tiempo cuando Él estuvo sobre la tierra. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Todo el ministerio de Jesús debe percibirse e interpretarse a la luz del reino que viene. Así es como los milagros realizados resultan ser señales de que el reino ya estaba irrumpiendo y fermentando dentro del viejo mundo. Otros hechos de Jesús, tales como el perdón de pecados, son también señales del reino, de la transformación y la derrota de situaciones opresivas. La presencia de Jesús niega a la negación de la vida, se curan enfermedades, la lucha se cambia en victoria y gozo, la muerte se transforma en mero sueño, los pecados son perdonados, los demonios impuros ceden lugar al Espíritu de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Él tiene un ¿qué? Dijimos que el reino ¿qué era, hermanos? Soberanía o gobierno. ¿Sobre qué? Sobre todo. En la página número 83, hermana. 83, parte central más o menos. Lo que nos dice aquí, hermanos, de alguna forma es que ese reino de Jesús, la persona de Jesús que es el rey,
ya por sí solo en su llegada a este mundo vino a cambiar algunas cosas en el reino. ¿Qué cosas? Como les dije ahorita, la soberanía de Él que impera sobre lo que era imposible que alguien controlara, Él asume un control sobre ello. Por eso hablamos no solamente de un control espiritual o una soberanía espiritual o un gobierno espiritual, sino físico. Las enfermedades se sujetan a Jesús, los demonios se sujetan a Jesús, las cuestiones físicas se sujetan a Jesús. Es decir, ese rey domina, controla y gobierna sobre todo. Eso espero lo podamos entender. No es algo que sucede el día de hoy sobre nosotros, pero Jesús, como era el rey sobre este reino que viene a implantar, Él sí lo hace. Para ti, para mí, no hay todo este tipo de cuestiones. Supone que en el milenio o el reino de Dios se establecerán algunas cuestiones y se sujetarán muchas cosas que hoy no están sujetas, pero ante Jesús esas cuestiones las sujeta. Por ejemplo, hermanos, ¿qué sucederá en el reinado o el reino de Dios, pero en su máximo esplendor en Apocalipsis? Dime una de las cualidades que sucederá. Ok, pero en particular cuando se habla del reino, una cuestión, hermanos, creo que no los logro llevar donde quiero llevarlos, que es el capítulo 20 y 21. Dice que Satanás será atado, se sujetará, en pocas palabras, a Jesús o a Dios. ¿Qué sucede cuando Jesús viene a este mundo? Se sujeta, es decir, los demonios se le sujetan. Lo que sucederá en el reinado perfecto no solamente sucederá, ya sucedió cuando Jesús vino e implantó ese reino en este mundo. Y bajo ese reino se supone que tú y yo estamos y somos capacitados para vivir en ese reino. ¿Cómo? Ya estaremos viendo ahorita algunas cuestiones de estas, ¿no? Por lo tanto, hermanos, Jesús no es meramente quien proclama y anticipa el reino, también es el cambio nuevo para entrar al reino. Es decir, nadie puede entrar al reino si no es por medio de Cristo. Él mismo es la puerta para el reino. Jesús es bien consciente del hecho de que la salvación última de la gente está relacionada funcionalmente con su propia persona. En su enseñanza, el discípulo tiene una función salvífica como servicio del reino y se asocia con su persona concretamente. En pocas palabras, el propósito de la salvación no es que el hombre se salve. El propósito de la salvación es que el hombre entable una relación con Dios. Y como consecuencia a esto, se supone que un servicio dentro de ese reino es la salvación del creyente. No sé si me explico con ello. A veces nosotros creemos que lo importante es que la gente se salve. No importa si tiene una relación con Cristo, el asunto es que se salve. No, ese no es el propósito central del Evangelio. El Evangelio presenta más bien a Jesús para una relación con Él, y quien entra en la relación como default tiene la salvación por añadidura. ¿Recuerdas lo que dice Mateo? Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aún para mí creo que la salvación es una añadidura del reino de Dios que se ha buscado, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida del creyente. Y como añadidura o como bendición o como por default, como quieras llamarle, tenemos la salvación, pero no es lo principal. Dios no creó al hombre para salvarlo, Dios creó al hombre para tener una relación con Él. Esto emana en toda la Biblia, está llena la Biblia de ello. Dios crea al hombre para entablar una relación con Él, no para ser salvo. Pero el hombre rompe la relación y se rompe su vida completamente en pedazos. ¿Y qué hace Dios nuevamente? El ministerio de Jesucristo, restaurar esa relación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice esto: como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Eso es lo que nos llama a nosotros a hacer. Y cuando una persona se reconcilia con Dios, ¿qué sucede por default? Es salva. ¿Sabes? Esto aún cambiaría también nuestra forma de predicar el Evangelio. No predico para que la gente se salve. Debería de predicar para que la gente entre en una relación con Cristo. Y como consecuencia de esa relación, viene la salvación. Porque si yo predico sobre la salvación, ¿qué es lo que a la gente le interesa? La salvación, no la relación. Entonces tenemos gente en las congregaciones que es salva, pero que batalla con la relación con Dios.
Por eso dice por ahí el escritor en algún sentido, ese rey que es Jesús viene a cambiar todo esto. Jesús es consciente de ello. Y en su enseñanza el discípulo tiene una función salvífica como servicio del reino y se asocia con su persona concretamente. Como decía hace un momento, hermanos, esta parte es interesante porque el reino es metido en el capítulo 4 de Mateo y en el 5 inmediatamente va a hablar acerca de los parámetros de ese nuevo reino. Un reino del revés, porque es totalmente contrario a lo que el judío concebía en algún momento. Ahorita estaremos tocando un poquito de esto. El reino de Dios no es algo puramente espiritual, en el sentido de estar fuera de este mundo, más bien es la totalidad de este mundo físico que se introduce al orden de Dios, es la manifestación de la soberanía y el señorío de Dios sobre este mundo que está clamando por liberación y nueva vida. ¿Dónde encontramos esto? Romanos capítulo 8. ¿Recuerdas de qué habla Romanos capítulo 8? Que la creación gime aún parte de ello, pero parte específica es el que anda en la vida en el Espíritu, es decir, la relación con Cristo. El que está en Cristo y el que no está en Cristo. La vida nueva, ¿quién la tiene? El que está en Cristo. Y su forma de vivir entonces cambia. Ahí Romanos capítulo 8 nos habla precisamente esta disyuntiva o diferencia entre la persona carnal y la persona espiritual, entre el que anda en el espíritu y el que anda en su propia mente o en su propio espíritu, no en el espíritu de Dios. Sin embargo, hermanos, no se debe regionalizar el reino, por ejemplo, identificando con la iglesia o con un sistema social determinado, porque no hay proceso de liberación en la historia capaz de definir la forma última del reino, que es su regalo escatológico de Dios. En pocas palabras, el reino, la iglesia no es el reino de Dios, es solamente una partecita del reino de Dios. La iglesia sí es el cuerpo de Cristo, la iglesia sí es el pueblo de Dios, pero la iglesia no es la totalidad del reino de Dios, solamente es una parte, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? Mi hermana Patti la veo con deseos de decir algo. Si podemos pasar por ahí el micrófono y llega por ahí con mi hermana Patti, lo prende y comienza a hablar, hermana Patti, por favor. Entonces, hermanos, esta parte creo que tenemos que entender esa sección, ¿no? El reino se supone que viene totalitario, ahorita no está implantado completamente, pero ya comenzó ese reino. Hermana Patti. Es que ¿Ya prendió el micrófono? Sí, ya. Sí, espero que sí. Es que sí es para mí en el momento de dar discipulado, ha sido un problema para mi mente, no tanto a la hora de hablarlo, sino como yo soy salvo, yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador, pero hay mucha gente que lo reconoce como Salvador, pero no como Señor. Entonces siento que es una de las partes más difíciles para entender, porque en el momento en que yo recibo a Cristo como mi Salvador, soy salva, pero no siempre estamos dispuestos a que Él sea mi Señor, porque ya el hecho de que Él sea mi Señor, yo me voy a rendir, voy a rendir mi vida a Él, pero hay una situación que me cuesta trabajo explicar, porque a veces no hay un cambio en la vida de la persona. Entonces como que ahí siento que falta más información a mi cerebro, Sí. pero también información de parte para poderla repartir. Uh-huh. Que de veras, o sea, yo puedo decir, es que ya hice la oración de fe, ya soy salvo, pero no hay una transformación, entonces ahí ¿qué pasa? Sí. Ahora, si hablamos de tiempo, necesariamente la transformación es necesaria, hermanos. El único que no vimos la transformación, o de los pocos, fue aquel hombre en la cruz, pero porque muere inmediatamente. Por el otro lado, hermana, si puede darle para allá, por aquel lado. Pero se supone, vuelvo a decir, que esto debería de ser parte de una reacción necesaria en la vida de la persona, o sea, un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Porque yo no puedo llegar a un reino y quererme conducir con principios del reino pasado en el cual yo viví. Es imposible, o sea, no estamos entendiendo entonces realmente qué es el reino de Dios en mi vida. ¿Cómo debería yo de vivir? Mi hermano Ricardo,
cómo yo debería de algún sentido de vivir dentro de ese reino. Mi hermano Ricardo. Hermanos, cuando un creyente viene... El foquito, hermano, enfrente. Voltéalo al revés, hacia usted, hacia usted. El foco, tiene un foco ahí enfrente. No, ahí tiene un foco, hermano. Este foco, hermanos, está enfrente. Tiene un foco verde que está parpadeando, quiere decir que no está funcionando. Hay que picar el botón y empieza a prender verde. Cuando acabas de hablar, lo cierras. Ok. Hermanos, cuando una persona viene a Cristo y se rinde a Él, nueva criatura es la palabra del Señor, sí. Pero en este momento, esta persona se inicia con Él un proceso de regeneración. Y en ese proceso de regeneración no está involucrado el nuevo creyente. Está involucrado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va trabajando con él, ¿sí? Y lo va regenerando. De tal manera que en ese obrar del Espíritu Santo, gradualmente va a ir transformándose, va a ir cambiando, y el Espíritu Santo lo va a ir acomodando a las esferas de las obras que él realiza. Lo va a ir llenando, gradualmente lo va cambiando. Entonces, algo que sí debemos de ver es que el nuevo creyente, aceptar a Cristo, ser nueva persona, es transformado. Y en ese momento que es transformado, cambia. ¿Cambia por qué? Porque cambia. Porque tiene que cambiar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos cambia completamente. Ok, cerramos el micrófono, hermano, y lo dejamos ahí para cuando alguien más quiera hablar. Nada más quiero aclarar algo, hermanos. Cuando mi hermano habla acerca de cambio, cambio no es igual a perfección. Porque no queramos ver todos los cambios de una persona de un momento a otro, o sea, eso es imposible. ¿Cómo una persona puede ir cambiando? La única forma como una persona puede cambiar es cuanto se conforme a lo que la palabra dice. Por eso es necesario, hermanos, la educación cristiana. Porque si no hay educación cristiana, la pregunta sería, ¿hacia dónde cambio si ni siquiera sé hacia dónde debo de ir? Ahora, aquí creo que hemos cometido dos errores. El error en algún sentido de la iglesia de no educar. Porque si no educamos, entonces ¿cómo la persona puede crecer y llegar a esa estatura si ni siquiera sabe cuál es la estatura? Ese es un problema que tenemos. Y el otro es que aceptamos a una persona salva sin cambios en su vida. O sea, yo no puedo producir cambios, esto lo dijo el hermano Ricardo, es una obra del Espíritu Santo exclusivamente. Pero se supone que una persona que es salva tiene que manifestar cambios en su vida. Ahora, lo más grave es que a veces en algún momento llegamos a poner a gente en nuestra iglesia, en la iglesia de manera general, a servir y a hacer, cuando realmente no hay evidencias de nada. Entonces, cuidado con ello, porque vuelvo a decir, son cosas nuestras, hermanos, de nuestra iglesia, porque entonces no está cumpliendo el rol de la educación, porque no estamos educando para nada, y cualquiera ni tiene el acercamiento a la educación que decíamos la semana pasada. Es nuestra labor como iglesia acercarle al nuevo creyente la posibilidad de ser educado, pero esa educación por default va a traer cambios a su vida. Mateo capítulo 28 versículo 20 que nos dice, 19-20, perdón, enseñándole todas las cosas que os he mandado. ¿Para qué? Para que las guarde, es decir, para que las practique. Y yo creo que ese es un asunto. Mira, hay gente en algún momento que se ha dado cuenta de cosas en su vida y que necesita tomar decisiones, y aunque esas decisiones vayan en contra de comodidades que hay en algún momento,
Pongo un ejemplo, por citar solamente un ejemplo, hermanos. Alguien que llega a la vida cristiana y viene en una unión libre y después se da cuenta que el vivir en unión libre no es lo correcto delante de Dios. La persona se da cuenta ahora, ¿qué necesita hacer? Saberlo y decir, ay, sí estoy mal, pues no, ni modo, no hay forma de cambiar esto. No, ¿sabes por qué la gente no quiere cambiar? Porque en algún momento tiene miedo a perder cosas. O sea, yo he topado, son diferentes escenarios, pero un escenario es, pastor, lo que pasa que si yo me caso ahorita, tengo una pensión de mi antiguo esposo y yo la perdería. Por el reino usted va a perder lo que tenga que perder. Es que, pastor, si hago esto, entonces mire, lo que pasa que voy a perder este beneficio que hay. Usted quiere vivir rectamente delante de Dios, confía en Dios que Él proveerá lo que hoy ahorita le está proveyendo de otra forma. Pero el problema es que somos cómodos en algún sentido. Digo, esta es una de algunas cuestiones, hermanos, porque hay muchas. Y algunos intentamos vivir dentro de ese reino con comodidades. Un matrimonio deshecho, pero estoy tranquilo, a final de cuentas me siento cómodo con ello. Pero no es lo correcto. O arreglas o desarreglas completamente, ¿sí me explico? O sea, las cuestiones arreglas o desarreglas, porque hay quien vive ya su ex esposo, su esposo o su esposa con otra persona. O sea, divórciate, ¿sí me explico? ¿Por qué no lo haces? No, pues es que ahí voy a perder lo que recibo porque de lo que le entra a la tarjeta a mí me corresponde tanto. O sea, no es posible, ¿sí me explico? Decíamos la semana pasada, el que no quiere aplicar es porque no quiere entender las cosas. Y es un problema de sujeción a Dios, de someterme a ese reino porque me gusta ser parte del reino, pero no me gusta someterme al rey. Eso es un problema. Y no es correcto, hermanos. Ahora, no estoy diciendo con esto todo el mundo divórciese, no. Hablo de una cuestión en particular. Cada cuestión es diferente. Cuando hay una separación simplemente por incompatibilidad o lo que sea, pues regrese a esa relación y le va a costar y lo que sea, pero es vivir adecuadamente delante de Dios. Ni siquiera de mí, hermano, sino de Dios. O sea, ¿cómo espera usted hacer cosas para Dios pero tener una vida por ningún lado? No es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo que recomiendo y no es lo que debería de ser. Alguien levantó, mi hermana Lupita, le pasa el micrófono por favor, hermanos. Mis hermanos, quien quiera participar o tomar la palabra, quédese con la mano arriba para que vean los hermanos y empiecen a mover ese micrófono para no perder tiempo de que llega contigo y lo demás. Sí, yo quería comentar algo sobre lo que Pati dijo, que no se angustie tanto, no te angusties tanto, Pati. Yo creo que hay mucha necesidad en nuestra iglesia de educar y reeducar, si es que alguna vez, hace años, ya educaron. ¿Por qué lo digo? Porque yo noto en muchas personas, a veces me incluyo y me da mucha vergüenza delante de Dios, que es cierto lo que dice Pati. Concibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero ¿cómo nos cuesta entender la magnificencia de nuestro Dios, el poderío que tiene nuestro Dios, lo grande que es nuestro Dios y que somos sus hijos amados y que Él siempre va a hacer algo bien por nosotros? Eso nos cuesta, lo decimos bien fácil porque nos sabemos muchos versículos de la Biblia, pero aplicarlo a nuestra vida, si eso fuera verdad, no temeríamos, no nos angustiaríamos tanto, no viviríamos en un estrés continuo, no viviríamos quejándonos, no viviríamos, algo de esto vimos ayer en la clase, no viviríamos así. Porque yo digo, tengo un Dios todopoderoso que Él y yo ya lo dejé entrar a mi vida y Él me conduce, Él vive en mí, yo me voy a dejar guiar por Él, pero no es verdad. En un momento dado sale nuestro instinto, que ahí lo tenemos, nuestra naturaleza caída la tenemos ahí, y en un momento sale a relucir. Siempre pasa así. Eso que sentimos de vengarnos, de cosas, de reaccionar ante algo, no lo dejamos a Dios, a veces lo hacemos instintivamente y reaccionamos, pero eso no es nada más de los nuevos creyentes, eso es de muchas personas. Ok, nada más recordemos el dicho que dice, hermanos, mal de muchos, consuelo de tontos. No es correcto. O sea, sí me preocupa, porque el problema es que seguimos reproduciendo eso. O sea, cristianos nuevos y cristianos antiguos seguimos batallando con el mismo problema. Entonces, aquí, como decía mi hermana Lupita, es un reeducar a la gente. O sea,
es reeducándonos y reeducando a las personas que tienen tiempo en la iglesia y educando a los que vienen llegando. Porque, y créanme hermanos, te digo algo, el problema más fuerte es que reeducar cuesta más que educar. Si pueden pasar micrófono porfa hacia allá. Mi hermano Rigo creo que lo quería, o mi hermana Raquel, no sé quién. Mi hermano Rigo. Esto cuesta más, hermanos, porque no sé si has hecho esto, pero quitar algo instalado y poner algo nuevo es más complicado que llegar a instalar algo nuevo. Y el problema en muchas congregaciones hoy en día es que educamos mal y luego tenemos que reeducar. Y eso es un triple trabajo, porque primero educamos mal, luego quitamos lo maleducado y tratamos de educar correctamente. Entonces eso es un complejo, o es muy complejo, es muy difícil. Entonces cuidado con ello, porque pues yo espero que de aquí, hermanos, podamos aprender cosas, aquellos que estamos en la educación y aquellos que en algún momento Dios nos tendrá en educación, para tratar de formar lo mejor que podamos. Yo sé que esta labor no es exclusiva mía. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Gran parte tiene que ver el Espíritu Santo en ello, porque es el maestro por excelencia. Pero yo tengo que entender cuál es mi labor, porque si ni siquiera eso entiendo, pues va a estar difícil. O sea, es como decir, yo voy a ir a predicar el domingo, pero lo que salga no me preparo en la semana, y lo que Dios me dé llegando a ver qué sale, ¿no? Como algunos a lo mejor llegan a hacerlo. ¿Cuál es el problema? Y muchos, no, pues que el Espíritu Santo nos hablará, Él sabrá qué nos dice, pero estoy evadiendo mi responsabilidad. Tristemente así estamos dentro de la iglesia en la parte de educación, evadimos nuestra responsabilidad. Por eso decía mi hermana Lupita, se necesita reeducar en algún momento. Reeducarnos, diría mi hermano Daniel, ¿por qué? Porque hay gente que estamos maleducada. Entonces necesitamos reeducarnos para poder educar correctamente. Mi hermano Rigo, adelante. Sí, hermano, con respecto todavía a lo que comentaba Paco. Yo creo que nosotros cuando enseñamos, tratamos de, ya no de evangelizar, sino de hacer discípulos, lo estamos haciendo con personas que aceptaron a Cristo. El que sea real o sea real, no es nuestro realmente, es una relación con esta persona, con el Señor. Creo que la responsabilidad nuestra está en enseñar el Evangelio. Sí. Creo que ahí es donde se establece el meollo del asunto. Y hemos estado muy acostumbrados a que el hacer discípulos o el discipular se hace precisamente en grupo. Hay un grupo de 5, de 10, de 15, que tienen que enfrentarnos. Bueno, esa es la práctica más común. Pero creo que la práctica más correcta, hermano, tendría que ser el discípulo persona a persona. Sí. Y eso yo sugiero, y eso me parece que es la expectativa suya como pastor, que cuando haya una predicación. Está apagado el micrófono, hermano. Cuando haya alguna campaña evangelística, que haya 5 o 10 personas que aceptaron a Cristo, aquí deberíamos de haber personas que sobráramos para que una persona tomara face to face, dicen los gringos, ¿verdad? La responsabilidad de hacerlo. Y en ese sentido yo creo que sería más efectivo. El problema a veces de las campañas evangelísticas es que nos conformamos con saber que hubo 100 profesiones de fe y esa es la medallita que queremos y no nos preocupamos más por ello. Yo escuchaba una estadística, y tal vez si usted la aplica aquí, hermano, resulte real, como se dijo. Del total de miembros de una iglesia, el 80% o hasta más no son productos de una campaña evangelística, sino del trabajo personal de cada una de cada uno de los creyentes, de los cristianos que se responsabilizaron en hacer ese trabajo de discipulado, que a veces se le carga al pastor también. Sí, pero realmente, o sea, hermanos, esto es interesante. Gracias, hermano Rigo, porque es una realidad. O sea, es algo que evadimos porque es más cómodo, hermanos, porque no hay gente. A veces si la gente dice, no, yo no tengo tiempo. Discipulado realmente es inversión de tiempo. Es exponerte a otra persona a que te conozca tal y como eres. Y eso a muchos nos da miedo, porque un problema que decíamos hace rato es la comunión. No nos gusta la comunión.
Y el discipulado, hermanos, es comunión. O sea, si queremos, tenemos ejemplos de ello. Y el mejor ejemplo, el Señor Jesús, 3 años completos invertidos en 12 personas. Y 3 de ellos mucho más cercanos a los otros 9. Él los enseñó a orar, no les dio una lección de cómo orar, sino los enseñó a orar. Les puso ejemplo de predicar y después les dijo, vayan y háganlo ustedes. O sea, el discipulado es algo cercano a la gente y es repetir el patrón que tú ves en quien te está discipulando, siempre y cuando ese patrón sea bíblico. Imagínate lo que sucedería, ¿no?, en una iglesia naciente bajo este proceso. Suponiendo, un ejemplo de ello, esto lo que daría como resultado una iglesia más o menos que se manejara bajo un principio de discipulado 1 más 1. Suponiendo que queremos comenzar una iglesia, hermano, nueva, y este año tenemos solamente 2 personas para comenzar con ellos, pero los discipulamos por 1 año, invertimos en ellos por lo menos de 1 a 3 horas por semana, 1 a 1, y le enseñamos a orar, y le enseñamos todo lo que podamos en 1 año. ¿Cuántas clases serían? Mínimo 52 horas, mínimo. De ahí puedes subir hasta cuanto quieras en cuestión de esa relación. Y tú enseñaste a 2 personas. Y tú le vas a decir a esa persona, a cada uno de ellos, si quieren nos vamos lo más básico, al 1. Y ese 1 que tú inviertes, le dice, reproduce eso con otra persona. Y este reproduce con otra, y este a su vez al año agarra a otra persona, etcétera, etcétera. En menos de 10 años, hermanos, una iglesia podría ser de más de 10,000 miembros. En 10 años. Es lo que conocías como la flor de la abundancia, los telares del no sé qué cosa. Preferimos mejor andar invirtiendo nuestro tiempo en este tipo de cuestiones que en agarrar a alguien y compartirle de Cristo y discipularlo, realmente enseñándolo para la vida. Si te vas bajo ese patrón, hermano, de verdad, créeme que se van duplicando los números, porque un año son 2, esos 2 se convierten en 4, de 4 va a 8, de 8 a 16, 16 a 32, 32 a 64, 64 a 120, y se va subiendo. Y en menos de 10 años, más o menos, estaríamos hablando de 1024 miembros, aproximadamente. Pero el problema es que maldiscipulamos y no enseñamos a la gente a crear discípulos, los enseñamos a ser dependientes de nosotros. El problema mayor para el discipulado es que quienes fuimos discipulados en algún momento, quien fue discipulado, no lo enseñaron para discipular, lo enseñaron para estirar la mano y decir dame, pero no asumir el papel de después de decir, ya ahora que yo sé, voy a educar a alguien a través de lo que yo aprendí, que es vertir mi vida. Entonces el discipulado mejor, vuelvo a decir, es aquel que se comparte 1 a 1. Hermana Raquel, ¿iba a hablar? Sí, prendemos y hablamos, por favor. ¿Estás? No, si quiere darle, por favor. ¿Me permite nada más? Creo que no sé si está agarrando o ya está. Es que lo apagaron. Ahí está abierto ya. Decía hace unos sábados que es un poco peligroso y complicado el discipulado porque a veces no enseñamos, como decía ahorita, correctamente. En este caso, como cristianos tenemos que ser honestos y orar mucho y dejar que el Espíritu Santo obre cuando estamos dando un discipulado, porque muchas veces podemos dar nuestros propios razonamientos, sí, nuestras propias ideas, mi propia filosofía. Y lo que usted decía ahorita, hermano, que a veces esas personas se hacen dependientes mías o de la persona que está discipulando. Y a veces una duda, no, voy con la hermana Raquel porque ella me discipuló. Y si yo la discipulé mal y le están diciendo en una clase, por ejemplo, que no es así, que es conforme dice la Biblia. Ah, no, pero es que a mí me discipularon así y esto me enseñaron. Entonces, tenemos que, hasta ahí tener mucho cuidado y ser muy honestos, orar mucho, permitir que el Espíritu Santo haga el discipulado a través nuestro, si no, mejor ni me meto. Sí, exactamente. Diría por ahí una
una persona que conocí en el estado de México. Él era maestro de secundaria y dice que un día le dijeron que cuidado porque no estaba educando tornillos sino personas. O sea, le dijeron un tornillo lo echas a perder y agarras otro, no hay ningún problema, pero una persona la echas a perder y es un problema para esa persona. Entonces, cuidado con esta parte. Hermanos, termino con esto porque ya llegamos a la hora y ya me brinqué 3 minutos. Cuando hablamos de lo que es el reino, hay una comunidad. ¿Qué es la comunidad? Son los creyentes, hermanos, es decir, los que conforman parte de ese reino. Para que ese reino exista, todo lo que hay es un rey, que sería Jesús. Hay una comunidad que es el pueblo quien está siendo gobernado, que en este caso serían los creyentes, es decir, aquellos que han entablado esa relación personal con Cristo. Cuando hablamos de la comunidad, la apropiación del evangelio del reino implica la formación de un pueblo. Reino simboliza una manera nueva y definitiva de ser y de relacionarse, incluye una renovación total en los seres humanos, en las relaciones sociales y en toda la creación. Por lo tanto, debemos entender que esa comunidad o ese pueblo somos parte nosotros, hermanos, dentro de ese reino. Y hay una tercera cosa, que es la obediencia y la política. El discipulado radical o de obediencia, en términos bíblicos, es imposible separar la fe de la obediencia. Esto lo he compartido hasta en estudios o en prédicas. La fe y la obediencia van de la mano, pistos y pistos, es decir, pistis y pistos, que son las raíces de donde emanan estos dos términos. Tampoco se debe de separar la ética de la teoría o la teología. No es por casualidad que el anuncio del reino de Mateo 4, versículos 17 y 23, le sigue un nuevo modelo ético en el capítulo 5 de Mateo. Los desafíos de carácter ético deben considerar por lo menos tan profundos y de contenido teológico como aquellos que corresponden a la doctrina o la ortodoxia cristiana. La referencia al reino incluye la obediencia. En pocas palabras, ¿para qué está una comunidad o un pueblo? Para obedecer al rey. Se supone que el rey lo tenemos, la comunidad somos nosotros, entonces la obediencia, y esa obediencia emana en todos los sentidos. Quisiera tocar esta última parte, la política del reino. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos aludiendo a la política, junto con historia y comunidad. Como veíamos antes, debemos considerar las cuestiones de las estructuras de poder, los intereses y proyectos socioeconómicos y políticos. La supuesta neutralidad, falsamente asumida por muchos cristianos, implica no solo una posición conservadora en el peor sentido, contradictoria a la amplia dimensión social del amor al prójimo, sino también un error hermenéutico. Se sosloya la pertinencia o la pertenencia política de Jesucristo. Históricamente el tema del reino de Dios es central en la literatura posexílica y en la época intertestamentaria. Para los judíos obviamente poseía una connotación política, ya que la política y la religión estaban tan íntimamente relacionadas. Es decir, aquí yo sé que por mucho tiempo se nos ha dicho que la política y la religión no se mezclan, pero cuando hablamos del reino de Dios, ese reino debería tener impactos aún en la forma social, y una de las formas sería la propia política, con una política aplicada de forma correcta. Yo sé que la política normalmente es un ámbito muy corrompido, pero imagínate que México llegara a tener un presidente cristiano, realmente cristiano. ¿Qué reformas no podrían producirse dentro de nuestro país? Te pongo un ejemplo de ello, ¿no? Y con esto termino. Cuando hablo acerca del ejemplo, te pongo el ejemplo de un hombre llamado Putin. La mayoría lo conocemos. Está en el gobierno de Rusia desde hace ya más de unos 15, 20 años tal vez. Escuché hace unas 5 días o 7 días atrás una entrevista que le hacen, y él dice lo siguiente: mientras yo esté a cargo de la política en Rusia, la homosexualidad aquí nunca será bien vista. O sea, Putin, no sé si sea creyente, algunos lo aluden como creyente por comentarios que hace y su pensamiento, pero si no fuera creyente, por lo menos tiene una ética donde va a defender lo que cree que es correcto, porque le preguntaban acerca de la adopción de 2 personas del mismo género, y él dice: no, para mí la familia está constituida por un hombre y una mujer, y mientras que yo esté como presidente, el matrimonio entre iguales, homosexuales o lesbianas, 2 mujeres, 2 hombres, dice, no será permitido en Rusia. Ahora, estoy hablando de un político, hermanos, que ni siquiera sé si es creyente, pero imagínate un presidente cristiano
que puede impactar a su pueblo o a su país de esta forma y en contextos todavía más explícitos como cristiano, yo creo que estaríamos hablando algo de un impacto muy fuerte, no en el reino de Dios, pero en algo que en algún momento será parte del reino de Dios, que es la propia sociedad. Entonces por eso el autor dice, lo que él dice es, no está tan de acuerdo en que se segregue o se separe lo que es la política de la religión, porque él dice en el Antiguo Testamento la religión y la política estaban juntas, y en el Nuevo Testamento la religión y la política estaban juntas. Entonces él dice, tristemente muchos lo hemos separado y hoy en día resulta que la iglesia no tiene un impacto ante la sociedad, porque los pocos políticos que surgen de las iglesias están escondidos porque les hemos enseñado a no meterse en política. Cuando alguien me pregunta, pastor, quiero ser político, usted puede serlo, nada más que quien lo rija sea los principios bíblicos. A lo mejor no es bien visto y a lo mejor no va a avanzar mucho, no tiene sistema y no tiene posibilidad de avance, pero yo digo, si Dios lo puede utilizar, que lo utilice aún con eso, preferible eso. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos. Hay otras cuestiones más que voy a ver del reino y luego cómo lo bajamos al principio rector, ¿no? Cómo lo ubicamos. Pastor, es como cuando evangelizamos a los pobres o en necesidad y a los ricos no. Sí, estamos haciendo una segregación dentro de ello, ¿no? Y esto es cierto, hermanos, muchas congregaciones siempre vamos y nos metemos a predicar en las colonias de escasos recursos, pero dime una iglesia que haya intentado hacer una iglesia o una misión en el Campestre, en Colinas del Saltito, o sea, colonias donde se supone hay gente de recurso. Estamos segregando esta parte porque creemos que ellos no tienen necesidades como el pobre, cuando ambos tienen la necesidad espiritual apremiante. Que el Señor les bendiga, hermanos. Terminamos en estos momentos.